Son las 8:13. Bueno, tuvimos una elección muy esperada en Ecuador el pasado fin de semana, con un resultado que a muchos les sorprendió y que ha ido generando reacciones con el paso de las horas en relación a su legitimidad o no, a lo que está ocurriendo con las instituciones ecuatorianas, con su democracia, en fin. Y por supuesto se nos vuelve un asunto de primera importancia también. Es por eso que a esta hora de la mañana queremos saludar al ex embajador de Chile en Ecuador, analista internacional, integrante del Foro de Política Exterior y también uno de los integrantes de la misión enviada por la OEA a la elección en Ecuador. Nos referimos a Juan Pablo Lira, quien está en estos momentos en Quito. Juan Pablo, muy buenos días, gracias por recibir esta llamada y por darte el tiempo para conversar con nosotros y con nuestros auditores y auditoras. Muy buenos días, efectivamente desde acá, desde Quito, Ecuador, en una mañana preciosa, soleada. Es un gusto conectarme con ustedes a través de esta onda importante de la Universidad de Chile, Radioanálisis. De manera que a disposición para que conversemos. Sí, Juan Pablo, parto por lo siguiente, ya que integraste la misión de la OEA, para que tú mismo lo aclares y no especulemos nosotros, ¿no? Por un lado, hay una primera declaración de la OEA que valida el resultado de la elección, pero ayer el mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, cita a la OEA para cuestionar el resultado de la elección, ¿no? Y para pedir que se entreguen públicamente las actas. Hace una serie de señalamientos respecto a regímenes de excepción como el estado de sitio, un rol inadecuado de las Fuerzas Armadas en el control de los desplazamientos y otros, ¿no? Ya que fuiste integrante de la misión, la palabra es toda tuya para aclarar esto que en principio aparece como una contradicción. Muchísimas gracias. Te pido que me cortes la transmisión cuando me haya pasado muchos minutos porque hay muchas cosas que decir. Efectivamente, fui parte de la misión de observadores de la OEA, tanto en la primera vuelta, el 9 de febrero, como este domingo recién pasado. Y en ambas ocasiones me tocó desplazarme a la provincia de La Suay, que está en el sur oeste del Ecuador, para ser observador. Éramos 85 observadores distribuidos en 20 provincias del país. Naturalmente nuestra observación es aleatoria, porque nosotros cubríamos 85 mesas en específico, pero también fuimos observadores de recintos electorales. Entonces, lo primero que se dijo el día domingo por parte del director de la misión de observación de la OEA, que es el ex canciller de Chile, don Heraldo Muñoz, es que existía una casi total coincidencia entre los resultados entregados en esta observación aleatoria de la OEA con los resultados que entregaba el Consejo Nacional Electoral. Esto es un triunfo verdaderamente contundente de casi 12 puntos entre el presidente Noboa, candidato a la reelección, y la candidata del partido que encabezaba la candidata Patricia González. Sí. Dicho esto fue el día domingo, más o menos a las 9:30 de la noche. Sí. Como ocurre siempre con las misiones de la OEA, no solo en el Ecuador, sino que en todos los países de América Latina donde es solicitada la presencia de la OEA, ayer el propio Heraldo Muñoz entregó un informe preliminar. ¿Qué significa esto? Que viene un informe final en unos días más. Y el informe preliminar es siempre más completo que el primer reporte del primer día, obviamente. Exactamente, contiene más elementos. Y entre estos elementos, más que entrar en contradicciones con lo dicho en el primer día, lo que se hace es una constatación de situaciones que deben mejorarse en el proceso electoral ecuatoriano, que es muy distinto a lo que dice el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que la OEA encontró irregularidades. Eso no es así, eso no es correcto, es una interpretación equivocada. En definitiva, que el ejército dirigió la jornada electoral. Es como en Chile, el ejército se hace cargo de la custodia de los recintos electorales. De manera que no hay tal hecho de que el ejército dirigió la jornada electoral. Eso es incorrecto. Que no hay elecciones libres bajo el estado de sitio. Pues un segundo error del presidente de Colombia, que lamentablemente pareciera que no estuvo correctamente informado. Porque lo que ocurrió es que el Ecuador hoy día
lamentablemente es el país con mayor índice de criminalidad de América Latina. Tenemos un promedio de 35 y fracción de muertos por cada 100.000 habitantes, habiendo sido hasta hace 15 años atrás un país de pacífico, digamos, con índices de criminalidad bajos. Entonces, efectivamente, horas antes del inicio del proceso electoral, se decretó, más bien dicho, se volvió a instalar el estado de sitio, que tiene características similares al estado de sitio chileno, en algunas comunas de ciertas regiones del país, donde están los más altos índices de criminalidad, que tiene que ver con el narcotráfico. Entonces, hago estas afirmaciones porque efectivamente, habiéndose encontrado situaciones que deben mejorarse, no son necesariamente irregularidades. Y en esta situación coincide también la misión de la Unión Europea. La Unión Europea desplazó en el país del orden de 400 observadores. Tenían más recursos, pudieron hacerlo con observadores de tiempo permanente, que llevan acá más de un mes, y observadores temporales o circunstanciales parecidos a los que hace la OEA. De manera que hay cosas que mejorar, como en ese caso en Chile tampoco hubiera cosas que mejorar, pero que haya habido una alteración o irregularidades en el proceso electoral, desde el punto de vista de quienes estuvimos ahí, y yo soy uno de ellos, puedo dar fe que eso no fue así. Ya. Y además, Juan Pablo, el reconocimiento de Chile, está el reconocimiento anoche del presidente Lula de Brasil, reconocimiento de otros países de América Latina también, lo cual le dan un contexto de legalidad y legitimidad a la reelección del presidente Noboa, con el cual uno puede o no estar de acuerdo. Ese no es el punto. El punto tiene que ver con que si hubo el cumplimiento de las normas democráticas dadas por el Código de la Democracia que está vigente en el Ecuador desde el 2020, o si hubo irregularidades. Ahora, una cosa que, por eso finalizo. Acusar que pueden haber habido irregularidades cuando la diferencia sobrepasa los 12 puntos, sobrepasa 1.100.000 votos, es francamente impracticable. En el Ecuador votan 13,7 millones de personas. Votaron el domingo 11,5 millones. Es decir, hubo una abstención del 16,5%. El voto en este país, igual que en Chile, es obligatorio. Pero no están obligadas a votar las personas mayores de 65 años, que porcentualmente en el Ecuador son aproximadamente un 22% del universo de la población del país. Ya, Juan Pablo, está establecido entonces que el resultado, en tu consideración y también como parte de este cuerpo colegiado que es la misión de la OEA, fue el resultado que conocimos. Ahora, despejado el punto en lo que tú nos planteas, ¿cuáles son estos aspectos que sí, sin ser irregularidades, son aspectos a cuestionar, ¿no?, de cómo funcionó el proceso? Bueno, los que mencioné, y los que también menciona, pero con interpretación equivocada, el presidente de Colombia, que es que el ejército efectivamente, igual que en Chile, custodia la seguridad de los recintos electorales, custodia la seguridad de los materiales, esto es, las urnas, los votos, los materiales. Además, en el Ecuador existe una cuestión que nosotros en Chile, hasta donde yo conozco, no tenemos, que es una red que no está conectada al sistema electrónico de comunicación, sino que es una línea dedicada, exclusiva, para efectos de que desde los recintos electorales o desde un conjunto de recintos electorales cercanos geográficamente dentro de la ciudad o dentro del área rural, se transmiten electrónicamente casi de forma instantánea. Yo digo que la línea de custodia del material y de los votos y de las actas, puedo de pronto ser ingenuo, pero como estuve en dos momentos, en el mes de febrero y el día domingo recién pasado, creo que
prácticamente inviolable. Y un elemento súper importante, se prohibió el uso de teléfonos celulares en la mesa de votación y en el instante en el cual las personas sufragaban. Ya, eso es para evitar el cohecho, sacarle una foto al voto y mandársela a alguien. Ya. Esto es importantísimo. Sí, porque ahora, nunca se había implementado. Sí, Juan Pablo, no quisiera sacarte de tu rol de observador porque esto podría afectar, ¿no? Uno entiende que el rol de un analista político es distinto al rol de un observador y creo que para efectos de la entrevista es importante guardar la debida distancia, pero te pregunto como un conocedor de la realidad ecuatoriana, ¿por qué crees que está instalada esta desconfianza? ¿Qué es lo que ha pasado con la institucionalidad ecuatoriana, con el proceso democrático ecuatoriano? Porque fíjate que eso que está pasando en Ecuador, por ejemplo, en Chile no nos pasa. O sea, pueden llegar a ser muy agudas las diferencias antes de una elección, pero nadie objeta que quien gana, gana, ¿no? Hay una desconfianza que no creo que haya aparecido el domingo en la tarde-noche, ¿no? Sino que viene de antes, ¿no? En ese aspecto más cualitativo, e insisto, haciendo la necesaria salvedad de que ya no estamos hablando del proceso, sino del proceso electoral, sino de una interpretación previa de fenómenos más de largo aliento. ¿Qué es lo que ves? Yo quiero recordarle a los auditores y a quienes nos están viendo además que en el Ecuador existió, por dar un ejemplo, una figura política que naturalmente está fallecida, que es José María Velasco Ibarra. ¿Quién decía? Denme un balcón y me van a elegir presidente de la República. Y así fue en 5 ocasiones. Repito, 5 ocasiones. Eso naturalmente es algo singular. ¿Es mejor? ¿Es peor? No lo sé, pero es así. Ahora, no fueron reelecciones consecutivas, pero fue 5 veces electo presidente de la República. Quiero dar otro ejemplo. El señor Abdalá Bucaram. Es probable que muchos de quienes nos están escuchando o viendo no lo conozcan o no lo recuerden. Es un ciudadano que está vivo, que tuvo que exiliarse en Panamá durante más de 2 décadas por los actos de corrupción que se le encontraron en el mandato que duró 12 o 13 meses, un año, algo muy, muy breve, y que cuando el helicóptero que lo sacaba del Palacio Presidencial para llevarlo al aeropuerto y salir del país, iba cargado de maletas que se le cayeron los billetes de las maletas. Ejemplos de esa naturaleza que no son ficción, no me estoy inventando, son hechos reales ocurridos hace poco tiempo. En los últimos años, los diversos gobiernos no han finalizado su periodo por un problema que tiene que ver fundamentalmente con la radicación o fragilidad de la democracia, por la crisis económica y social que se vive en el país. Cuando en Chile vivimos el proceso en el año 2019-2020 de explosión social, días antes, una semana antes, exactamente una semana antes, había ocurrido algo similar en el Ecuador, de menor magnitud probablemente, pero había ocurrido. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay un problema social complejo, hay una fractura entre la sierra, que es donde está la capital, Quito, y la costa, donde está el principal puerto del país, que es Guayaquil, que es histórico. Viene desde el tiempo de la colonia. Es que eso justifica, es que eso explica las cosas que están ocurriendo en la política contingente ecuatoriana, para nada. Pero no olvidemos que el Ecuador fue gobernado durante 10 años por Rafael Correa, que pertenece al socialismo del siglo XXI. Y cuando él deja el gobierno, que fue la época en la cual yo fui embajador acá en el Ecuador, se le hace un juicio a propósito del tema de Odebrecht. Odebrecht en Chile, para orgullo de los chilenos, no se conoció prácticamente, pero se suicidó un expresidente peruano por Odebrecht, acaba de ser condenado a 15 años de cárcel, otro presidente del Perú. Hay autoridades en todo el resto de América Latina. No nos olvidemos lo que le pasó al presidente Lula, que fue montado o no. Son hechos que tienen que ver con esa situación. Resumo, el tema que tiene que ver con la falta de probidad
en general de los actores políticos es algo muy complejo en nuestro continente, y en Chile, afortunadamente, está empezando a ponérsele freno, mano dura, a esa situación, porque pareciera que los actores políticos son más amantes del dinero que de servir a los electores que los han llevado a sus cargos por voluntad democrática. Ahora, te pregunto, Juan Pablo, tengo entendido que estos señalamientos sobre la probidad no se circunscriben solo respecto al gobierno de Correa, ¿no? O sea, ha habido antecedentes también por otros motivos con el gobierno de Lenín Moreno, este mismo gobierno, el anterior, que no recuerdo el presidente, tú que tienes la contingencia... Guillermo Lasso y así sucesivamente. ¿Qué hay ahí entonces? Porque, claro, una opción sería decir, este grupo político o este gobierno en específico es el que encarna el problema, pero ahí te pregunto de vuelta, parecería que no, que es una cosa más general, ¿no? Absolutamente coincidente con lo que estás diciendo. Sí. Es una cosa transversal que se va repitiendo, se va alternando. Es triste decirlo, se va alternando, pero es así. Ahora, tú mencionas, y algo que es muy cierto, esto no es exclusivo de un determinado pensamiento político, pero las comprobaciones de las investigaciones judiciales concentran, triste es decirlo, mayoritariamente en quienes fueron las autoridades durante ese gobierno. Y no olvidemos lo que pasó hace un año atrás, cuando el presidente en ejercicio actual, Daniel Noboa, ordena que la policía ecuatoriana asalte la Embajada de México en Quito para no permitir que una persona que estaba pidiendo asilo y refugio, Jorge Glass, que fue vicepresidente de la República con Rafael Correa y ministro de Petróleos, lo resalto, de Petróleos y de Minerales, acusado y condenado a muchos años de prisión por malversación de fondos públicos, pudiera salir del país. Entonces, tú tienes razón, esto es una cuestión bastante transversal. Vuelvo a decir, punto y coma, seguido, los sucesos que se han descubierto en Chile tampoco son propiedad de un lado o del otro, es bastante transversal. Sí. Así es la vida, así somos los seres humanos, y a eso hay que meterle mano dura. Y, naturalmente, esto tiene que ver con que, efectivamente, una de las cosas que dijo Heraldo Muñoz en su informe preliminar en el día de ayer es que, efectivamente, hay que ejercer mayor control en las contribuciones de los privados a las campañas políticas. Porque en eso el Consejo Nacional Electoral del Ecuador no cumple ninguna función. De hecho, ni una candidata, ni el candidato Noboa elegido rindió cuentas al Consejo Nacional Electoral en esta segunda vuelta. Ninguno de los dos. Entonces, obviamente, ahí hay una cuestión que no es responsabilidad del gobierno, pero tiene que ver con el proceso en general. Sí. Bueno, hasta con suspiro me sale el fin de la entrevista, porque lo que debería aglutinar es el fortalecimiento de nuestras democracias, ¿no? Y evidentemente estas situaciones no contribuyen a ello. Hemos conversado sobre la elección en Ecuador, seguramente este es un tema que va a seguir, pero hemos tenido aquí el análisis y también la entrega de los antecedentes por parte de Juan Pablo Lira, que repetimos, ha sido embajador en Ecuador, pertenece al Foro de Política Exterior e integró precisamente en estos días y semanas la misión especial de la OEA para las elecciones en ese país. Juan Pablo, muchas gracias por tu gentileza, tanto más aún porque en Quito es una hora menos que acá, así es que estás madrugando un poco más que nosotros y te agradecemos por haberte hecho el tiempo para tener esta conversación. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias y para ustedes también un muy buen día. Gracias, Juan Pablo. Bueno, ahí estaba Juan Pablo Lira. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación con varios temas para tratar en esta mañana de día miércoles.